Delphias Audiolibros presenta Halo Broken Cycle, un libro del autor John Searle, publicado el 4 de noviembre del 2014. Capítulo 18. Suma calidad. Pista de pruebas de instrumentos de conquista. Refinamiento gravitatorio. 2552 EC. La era de la reclamación. Tratando de no pensar en la muerte indescriptible que lo esperaba, Zorresken, escoltado por los guardias, propulsó su silla antigravedad por el pasillo que conducía a la entrada posterior de la cámara de refinamiento gravitatorio. Delante de él avanzaba un Yiralhanae tocado con un yelmo, que caminaba dándole la espalda desdeñosamente a Claridad, que ahora carecía de armas en su silla. Detrás de Zo, lo bastante cerca para que éste notara su respiración en el cuello, iba otro Yiralhanae. Zo podía oler los efluvios fétidos del Brut, oír el tintineo de su coraza. Solo dos para escoltarlo a la muerte. Un indicador de lo poco que el profeta de la devoción exquisita respetaba en aquellos momentos a Zorresken. Con una especie de apesadumbrada desesperación, Zo decidió que devoción exquisita estaba en lo cierto. Zo era físicamente tan débil como la mayoría de Sansyung modernos. No tenía la menor esperanza de poder escapar de estos dos guardias poderosos. También su silla era débil. En otros tiempos podría haber utilizado sus campos antigravedad para arrebatar un arma, o para que lo elevaran por encima de aquellos matones. Pero el techo era demasiado bajo en este lugar, y los campos gravitatorios de la silla habían quedado afectados debido a los daños causados a sus dispositivos. Disponía justo de la suficiente energía móvil para mantener la velocidad de los Yiralhanaes. La puerta de metal azul estaba un poco más adelante. Había otra puerta cerrada a su derecha que tal vez daba a otra celda, donde alguna otra grotesca máquina de matar podía ser puesta a prueba. Pero no, vio un signo holográfico en ella que decía, en caracteres Sansyung, acceso al conducto de energía. Zo se obligó a considerar los documentos ocultos en su silla. Podía usarlos, quizá, para negociar con el profeta de la devoción exquisita. En su estudio más reciente de los escritos de Enkenscreaven, parecía ser que el refugio, el mundo Forerunner ocupado por las fuerzas de Usaxalius hacía mucho tiempo, no detonó simplemente y desapareció como contaban los relatos, sino que quedaban indicios de su supervivencia. Podía seguir ahí aquel lugar, con todas sus innumerables reliquias, y tal vez también los descendientes de los antiguos Usanos. Esa posibilidad, pensó Zo, podría tentar a devoción exquisita y, en última instancia, a verdad. ¿Verían ellos valor en tal informe ahora que empezaban a poner fin a sus esfuerzos por consumar el gran viaje? Puede que no, pero podría ser suficiente para que devoción exquisita le perdonara la vida. Pero, ¿por qué tendría devoción exquisita que hacer un trato por lo que simplemente podía coger? Era necesario hacer algo para salvar los documentos, que debió haber dejado con alguien de confianza. Los escritos de Enkenscreaven y los suyos propios eran sus tesoros, su legado, tanto si tenían como si no un valor para negociar. Pronto lo arrancarían de la silla, lo despojarían de su cinturón antigravedad, lo obligarían a entrar en la habitación salpicada de sangre y vísceras, y la tortura empezaría. Casi podía notar ya la mano demoledora de una gravedad artificial exagerada sobre él a medida que se aproximaban a la puerta. Podía imaginar su mitad inferior aplanándose, hueso y sangre obligados a ir hacia arriba. El modo en que la piel se desgarraría, estallaría. Devoción exquisita se tomaría su tiempo y luego, la puerta de la derecha se abrió de golpe y Zo vio a Torik y a otros dos Sangelis medio acucliados en la entrada. Tras ellos había una habitación repleta de tuberías y refulgentes cubos de concentración de energía. Torik empuñaba una espada de energía activada, y los otros dos sostenían rifles de plasma. Claridad conocía a uno de los otros, Krumbrismee, un comandante experimentado. Los Yiralhanaes reaccionaron al instante. El que iba delante giró su speaker para dirigirlo hacia los Sangelis que los emboscaban. «Túmbese, Zo», gritó Krun. Claridad se arrojó al suelo. La silla osciló un poco hacia arriba y vislumbró, con el rabillo del ojo, que Krun arrojaba algo, una granada de plasma. Torik bloqueó los proyectiles del speaker con su espada de energía y luego atacó con fiereza la garganta del Yiralhanae, hundiendo profundamente la hoja, al mismo tiempo que los otros Sangelis disparaban al Yiralhanae que iba detrás para mantenerlo desconcentrado. Sonó un golpe sordo al que siguió un fogonazo. Una onda expansiva bofeteó a Zo y este se tambaleó, viendo como Torik trastabillaba hacia atrás empujado indirectamente por el estallido de la granada. Algo espeso y de un rojo violáceo salpicó a Claridad, quien tardó un instante en comprender que era sangre Yiralhanae. El Sansyung se puso en pie, conectando su cinturón antigravedad, y miró a su alrededor. Los dos Yiralhanaes estaban muertos en el suelo del estrecho pasillo, y lo alivió ver que Torik se incorporaba. «¿Está herido, Torik?» «Nada de importancia. Hubo una batalla. Devoción exquisita me lo contó. En el centro de control. Interferimos la señal que capturaban sus drones. Y vimos su pequeño intercambio de palabras con devoción exquisita. Sí. Una batalla, aunque sería más exacto llamarlo una emboscada. Fui lanzado fuera de la galería elevada y
Cuando pude, me metí de polizón en un fantón y me las arreglé para llegar aquí. Basta de cháchara, refunfuñó Krun. Venga con nosotros. Tendrá que abandonar esa silla. Sansium, no cabrá allí a donde nos dirigimos y no podemos entretenernos. El profeta no tardará en comprender que algo ha ido mal. Podrían tenernos bajo vigilancia en estos momentos, dijo el Sangheili de menor estatura, muy nervioso. Fijó la mirada pasillo abajo. Aunque llevaba un rifle, este Sangheili iba vestido como un oficial de ingeniería, no como un guerrero. Torik, entretanto, había encontrado una coraza nueva, advirtió Zo, y se estaba recuperando de sus heridas. Krun lucía la clásica coraza pesada, de reluciente color plata y azul, de un comandante. A usted no lo conozco, dijo Zo al oficial de ingeniería mientras se arrodillaba junto a su silla y abría un panel situado en la parte posterior. Entonces sacó una cartera del espacio hueco bajo el asiento. Me llamo Tulin Haname, contestó el Sangheili de pequeña estatura. Espero que valga la pena arriesgarnos así por usted. Te prometo que él lo vale, le aseguró Torik. Es uno de nuestros únicos aliados Sansiums auténticos. Haré cualquier cosa que pueda por ustedes, declaró Zo, sintiendo que la cabeza le daba vueltas ante el violento giro de los acontecimientos. Lo han arriesgado todo por mí. Ahora me siento más leal a los Sangheilis que a cualquier denominado profeta de suma caridad. Aunque lamentaré abandonar la silla, pensó, deslizándose a través de la puerta tras los demás. Me ha hecho un buen servicio. Se colocó la cartera en bandolera. Si la perdía, jamás volvería a tener acceso a los escritos de su antepasado. Claridad pudo ver de inmediato la razón para abandonar la silla. Tuberías y conductos de energía gruesos e intimidantes discurrían en una confusión laberíntica por toda la habitación, entrecruzando el arañado suelo de metal. Jamás habría conseguido hacer pasar la silla a través de aquellos espacios y por encima de aquellos obstáculos. El trono antigravedad de un jerarca podía ascender por encima de casi cualquier cosa. Podía incluso teletransportarse en espacios reducidos y disparar potentes proyectiles de energía. La silla de Zo era pura chatarra en comparación. La única luz en la cámara de los conductos de energía procedía de zonas en que estos quedaban interrumpidos por cubos de transmutación que vibraban con una luminosidad amarilla. La luz no alcanzaba las esquinas sumidas en la oscuridad de la enorme estancia, y el alto techo permanecía en sombras. Krun se detuvo, volvió atrás y bloqueó la puerta a su espalda. Eso no los contendrá mucho tiempo. Siguieron a Torik por la zona despejada, con Zo moviéndose tan deprisa como podían mientras ajustaba el cinturón antigravedad a una modalidad más potente. Se encontraron con una serie de tuberías que les llegaban hasta la cintura y cerraban el paso. Zo intentó escalarlas por su cuenta, pero finalmente tuvo que aceptar la ayuda de Torik, manteniéndose bien alejados de los cubos refulgentes que las tuberías atravesaban. Cruzaron dos juegos de conductos contiguos y luego avistaron otros dos más al frente. Habían atravesado casi toda la habitación cuando por fin vieron, más allá de las tuberías, una puerta cerrada iluminada por una luz roja. Esa es la salida, indicó Tul. Conduce a una rampa que nos llevará a una nave de mantenimiento. Podemos usarla para escapar de suma caridad. Si es que ellos no advierten que vamos a bordo. Tul, ordenó Krun. Corre hasta ahí delante y abre la puerta para que podamos cruzarla tan rápido como sea posible. Y reconoce el terreno en el exterior. Zo sabía que la orden la motivaba el que él fuera más lento que los Sangheilis trepando por encima de las tuberías de mayor tamaño. Krun quería aquella puerta abierta y todo preparado cuando Zo por fin llegara hasta allí. Tul corrió al frente mientras Zo miraba atrás, a la puerta por la que habían entrado. Nadie parecía estar intentando derribarla. Eso era bueno. La puerta estalló repentinamente hacia adentro. Por los seres supremos, maldijo el Sansium mientras todos se detenían, sobresaltados e indecisos, viendo cómo el humo y las llamas ascendían desde la ennegrecida y destrozada entrada. Claridad pudo ver a un Galegolo que se agachaba, intentando colarse a través de la abertura, que no era lo bastante grande para la criatura. Tul, gritó Torik. Esta cámara, ¿qué es lo que hace? Sirve a los laboratorios, respondió este, restregando nerviosamente las mandíbulas mientras contemplaba cómo el Galegolo se abría paso por la fuerza. Los experimentos con la proyección gravitatoria utilizan cantidades increíbles de energía. Es sumamente inestable, no hay que jugar con ella. El Unter había atravesado ya la puerta. Y en aquellos momentos su hermano vinculado también se abría paso al interior de la habitación de techo alto repleta de conductos. Deberían limitarse a correr, dijo Zo. Yo iré detrás a poca distancia. Puedo eludir a esos zopencos hechos de gusanos, espero. Torik efectuó un chasquido con las mandíbulas que acompañó de un gruñido, un modo Sangheili de expresar una negativa airada. No, vinimos a rescatarlo del profeta de la devoción exquisita, y lo rescataremos. Entonces Tul regresó junto a ellos jadeando. La puerta de salida está cerrada desde el exterior. A estas alturas ya habéis debido de daros cuenta de que estáis atrapados aquí dentro, gritó alguien desde detrás de los Unters. Zo miró y vio al profeta de la devoción exquisita deslizándose a través de la puerta en su silla detrás de los Galegolo, todavía a una buena distancia en el otro extremo de la habitación.
Esperad, un tesoro de no devoción exquisita. Quisiera hablar con estos estúpidos. Los galegolos bajaron los brazos equipados con cañones, pero mantuvieron los escudos alzados mientras el profeta iba a detenerse junto a ellos. Estoy equipado con un campo de fuerza muy potente, dijo. No me hagáis perder el tiempo disparándome. Ahora, rendíos y puede que deje que alguno de vosotros viva. Solo entregadme a este antiguo profeta de la claridad y marchaos. Dejádmelo a mí y os perdonaré vuestros pecados. Eso no lo haremos, gritó Torik, y en voz baja le susurró a Zo. ¿De verdad tiene un campo de fuerza como el que dice tener alrededor de esa silla? No tan bueno como el de un jerarca, pero ni su rifle ni su espada lo atravesarán. Haría falta mucha energía para conseguirlo. Torik gruñó ante la noticia y desactivó la espada de energía antes de colgarla de su cinto. Tul, dame tu rifle. Tul se lo entregó. ¿De qué servirá?, le preguntó. Vete, musitó Torik. Mira a ver si puedes abrir esa puerta de escape. Estaré ahí tan rápido como pueda. Marchaos. Todos vosotros. Tengo un plan. ¿Cuál es su respuesta?, gritó el profeta de la devoción exquisita. Tengo una oferta para usted, devoción exquisita, respondió Torik. Abandone esta habitación o muera aquí con los tripas de gusanos. Solo para dejarlo bien claro, disparó el rifle contra el profeta. Los proyectiles de plasma chapotearon inocuamente en el campo de fuerza globular. Que así sea, destruyanlos. Entonces, ordenó devoción exquisita a todos ellos. No vamos a dejarte aquí, Torik, declaró Krun, alzando su rifle. Los galegolos abrieron fuego con sus cañones de asalto, armas que emitían un ruido que era como el rugido de una gigantesca bestia primigenia. Bajo la luz verde estroboscópica de los proyectiles de plasma que disparaban los cañones incorporados a los antebrazos derechos de las criaturas, Zo vio a aquellos titanes con una momentánea claridad fotográfica, fuertemente acorazados con metal azul grisáceo y plata, con las armas guarnecidas de cristales verdes y enormes púas afiladas como cuchillas sobresaliendo de sus espaldas, los yelmos ocultando solo en parte la contorsionada masa de gusanos legolo que funcionaban como una mente gestáltica que controlaba el cuerpo conglomerado de cada unter. Los galegolos llevaban escudos que eran en sí mismos más grandes que la mayoría de criaturas bípedas corrientes. Estos seres carecían de un rostro real. A él los untes siempre le habían parecido repelentes, incluso más que los giralanaes. Y entonces los proyectiles de plasma impactaron sobre las gruesas abrazaderas de aleación que sujetaban las tuberías de los conductos al suelo, a poca distancia de Zo. Este intentó agacharse, pero no lo consiguió antes de que la onda expansiva lo derribara y lo lanzara hacia atrás, resbalando sobre el suelo. Intentando levantarse, Zo sintió un dolor abrasador en el lado derecho del rostro. La deflagración de los cañones lo había quemado. Se preguntó un tanto atontado si habría quedado desfigurado. Pero no importaba, pues los galegolos no tardarían en matarlo. Notó cómo Krun lo ayudaba a ponerse en pie. Las abrazaderas que rodeaban las tuberías estaban ennegrecidas, y una de ellas aparecía retorcida y reventada. Una columna de gas escapaba con gran estruendo del conducto destrozado. A unas 30 zancadas más allá de la marca de la explosión, los galegolos trepaban, pesada pero inexorablemente, por encima de las tuberías. A cada lado de los untes había refulgentes cubos de transmutación de energía. Devoción exquisita hacia levitar su silla por encima de las mismas tuberías, siguiéndolos, y disparaba ráfagas con el sistema de armamento de su silla que pasaban sobre las cabezas de los fugitivos con un siseo. Torik disparó su rifle reiteradamente y gritó: Krun, apunta a los cubos de transmutación. Krun disparó también y ambos alcanzaron los cubos a la vez. No hubo ningún efecto inmediato. Otra ráfaga de plasma verde pasó junto a ellos con un centelleo. Torik y Krun siguieron disparando a los transmutadores incorporados a las tuberías. Y entonces los cubos estallaron, liberando la energía que concentraban en una detonación doble que arrasó otras tuberías cercanas. Una serie de conductos reventaron y pedacitos de metal en forma de metralla rebotaron desde el distante techo, creando estrellas temporales con sus centelleos. Devoción exquisita lanzó un alarido, desapareciendo en una repentina bola de fuego. Algo más volaba hecho pedazos. Los hermanos vinculados en galegolos, convertidos en surtidores de sangre naranja salpicada de metralla candente, habían quedado destrozados por la explosión, borrados del mapa en un instante. La habitación apestaba a un denso y mareante olor a gusano. Sí, gritó Krun, triunfal. 2 untes exterminados. ¿Y dónde está devoción exquisita?, preguntó Zo, tosiendo debido a los gases de las tuberías y el ligor de los untes reventados. Ahí, señaló Krun. Zo lo vio entonces. Devoción exquisita había salido despedido de su silla, que yacía escupiendo chispas detrás de él. El profeta se arrastraba por el suelo. Habéis iniciado una reacción en cadena. Debemos salir de aquí, gritó Tul. Un momento, respondió Torik. El tan cacareado escudo de energía del profeta está desactivado. Saltó por encima de una tubería, luego otra, desenvainando su espada de energía. Frenó con un patinazo delante de devoción exquisita, activó la espada.
Y el profeta olió mientras el Sangheili lo rebanaba con rapidez en 3 partes. Eso es por aquellos que murieron para tu disfrute, falso profeta. Shioge Torik. El suelo vibraba y zumbaba bajo sus pies mientras el Sangheili regresaba corriendo junto a Zo. Avanzaron a trompicones hasta el siguiente conjunto de tuberías, trepando en desbandada por encima de ellas en frenético apresuramiento, con Krun y Torik ayudando a Zo, y luego corrieron hasta la puerta. Pero, ¿de qué servía? La puerta seguía inamovible. Estaba cerrada herméticamente. Y sin embargo, no era así del todo. Había empezado a deslizarse hacia un lado y luego se había quedado totalmente inmóvil, dejando abierta justo una rendija del grosor de una mano que la había movido. Entonces Zo vio los tentáculos que pasaban a través de la abertura, palpando la superficie. Un Uragok. Debe de ser vagabundo indolente, dijo Tul. Hemos trabajado juntos muchas veces. Introdujo la mano en el espacio abierto y efectuó una serie de gestos en un lenguaje por señas destinado al Uragok. El ingeniero alienígena deslizó las tenues puntas de los tentáculos en aberturas diminutas del marco de la puerta, invalidando la orden que habían dado, y ésta se abrió de par en par para dejarlos pasar. Zo reflexionaba mientras todos pasaban raudos al otro lado. Nos estarán esperando ahí fuera, el jerarca y los giralanaes. Pero cuando entraron en el corredor, vieron que las puertas de sellado de vacío de emergencia habían aislado esta parte del pasillo. Sonaba un vibrante golpeteo contra la puerta de sellado que tenían a la derecha. Sin duda los giralanaes de devoción exquisita que intentaban abrirse paso. El Uragok ha cerrado el acceso y los ha dejado fuera por ahora, dijo Tul. Pero tenemos que movernos igual que Skorken con la cola en llamas. La puerta que acababan de pasar se selló tras ellos. Y lo hizo justo a tiempo. Un furioso zoom sacudió el corredor, y la fuerza de la explosión en cadena de los reactivos de la habitación de los conductos abolló la puerta, haciendo que se doblara en parte hacia el interior, como si algún dios vengativo la hubiera pateado desde el otro lado. Eso ha estado demasiado cerca, manifestó Tul. Pero al menos ahora no se abrirá para ellos. Vamos. Encabezó el descenso por la rampa que tenían delante, y Zo, impelido por un temor descarnado, no tuvo dificultades para mantener el ritmo. Tul les indicó con un ademán que cruzaran otra puerta y luego la plataforma de un hangar pequeño. Subieron a una nave oval de metal y cristal, justo lo bastante grande para los 4 y el Uragok, y apenas había acabado de entrar Zo siguiendo al resto cuando la escotilla de la nave de mantenimiento se selló. A los asientos, cada uno a su puesto, gritó Tul, corriendo a colocarse ante los controles. El Uragok le trinó una pregunta y Tul gesticuló a toda prisa respondiéndole antes de activar la nave de mantenimiento. Al cabo de unos instantes el pequeño hangar se había despresurizado, la cámara estanca se había abierto, y ellos abandonaban ya los niveles superiores de suma calidad. Al cruzar las sombrías nubes del interior de la enorme cúpula de la ciudad sagrada, Zo usó una de las pantallas visualizadoras de la nave para captar la destrucción que tenía lugar a sus pies. Había empezado. En la ciudad reinaba ya un caos total, sacudida por una guerra civil sin cuartel. Entonces, en la esquina de la pantalla, Zo vio algo que no podía creer. Sus compañeros Sangheili se acercaron y permanecieron a su lado, contemplando atónitos lo que transmitía la pantalla. El inmenso Dreadnought Forerunner situado en el centro de suma calidad, que durante tanto tiempo había servido como un recordatorio del mandamiento de unión entre Sansiyums y Sangheilis, se había liberado de sus amarras y empezado a ascender. Un sol ardiente brillaba desde donde estaban sus motores, retirados del servicio hacía tantísimo tiempo. La noble y antigua nave zarandeó toda la ciudad. La sacudida hizo reverberar el aire y retumbó a través de la nave de suministro mientras la nave Forerunner se alzaba hacia el cielo a través de las zonas superiores de la cúpula. Zo contempló horrorizado la escena. Toda la ciudad empezó a apagarse y oscurecerse con el ascenso del Dreadnought al haber perdido la fuente de gran parte de su energía. Realmente esto era un indicio de los tiempos que corrían. Por los dioses, exclamó Zo cubriéndose el rostro, avergonzado. El Dreadnought había sido el esqueleto central de Suma Caridad durante siglos. El Sansyugum no podía concebir a Suma Caridad sin él o al Dreadnought sin Suma Caridad. La suma de los dos era el último hogar de los Sansyugums, el único mundo que les quedaba. Pero daba la impresión de que el Dreadnought los estaba abandonando a todos ellos. ¿Verdad va en esa nave? Zo, dijo Torik con voz solemne. Ha reunido lo que queda de las flotas del Covenant y se dirige al mundo humano llamado Tierra. Va en busca del arca. ¿Qué pasa con Delta Halo? Se preguntó Zo en voz alta. ¿Por qué iba a abandonarlo? Ha entregado el icono a Tartarus y lo ha enviado a activar el anillo, explicó Torik. El Inquisidor y los aliados que tenemos ahí han planeado detenerlo. Afirman tener nueva información sobre el propósito del anillo que los lleva a creer que activar el Halo podría poner fin a todo lo que conocemos. Me gustaría unirme a mis hermanos y vengar a aquellos que hemos perdido, pero el espacio entre el Halo y Suma Caridad es ahora peligroso. Demasiado peligroso para cruzarlo. No tan solo está repleto de naves de los brutes que combaten contra nuestras propias naves, sino que corre el rumor de que también está el Flood. Ese es un riesgo que no nos podemos permitir. Nuestra mejor posibilidad es escapar a un sistema lejano y luego reexaminar qué opciones tenemos.
Tengo un código para cruzar el muro interior, indicó Tull, mientras Foss abrochaba el cinturón del asiento situado detrás de él. Esperemos que no hayan. La pequeña nave se aproximó y la pared interior se abrió, permitiéndole cruzar limpiamente una barrera atmosférica. Habían cruzado y seguían vivos. Pero, ¿ahora qué?, preguntó Zoe. Tenemos algunos aliados que a estas horas se han enterado ya de la traicionera masacre de nuestros consejeros, dijo Torik. Nos esperan. Pero debemos abandonar esta zona rápidamente. A pesar de todo, ¿verdad? No tardará mucho en descubrir que Devoción Exquisita está muerto. Y comprender lo que hemos hecho. Por delante de ellos surgió una nave. ¿Era el servicio de seguridad de Suma Caridad? A Foss se le secó la boca ante la idea. Pero entonces vio que era una nave moderadamente pequeña de la flota de abastecimiento, no una nave de combate, y que una cámara estanca se estaba abriendo para ellos. Tull los introdujo limpiamente a través de la abertura. Apenas unos segundos después de que la cámara estanca se cerrara, la nave de abastecimiento penetró en el desliespacio e inició el viaje a un ring poco conocido y medio olvidado de la galaxia. Capítulo 19. El refugio. Colonia Usana. Refugio principal. 2552 EC. La era de la reclamación. Baltol estaba de pie en la entrada del pabellón de aislamiento de la enfermedad de la sangre, inspeccionando la instalación. Ahora decía, deprimido por lo mucho que se parecía a una prisión y pensando en su amada Linte. Como su compañera, habría puesto huevos y tenido crías, y habría estado a su lado, aconsejándolo sabiamente. Pero había muerto sola en su alojamiento mientras él importunaba a los bioreparadores y estudiaba con detenimiento los viejos historiales médicos en un intento de hallar una cura. Ella se había encerrado para no tener que pasar por la fase final de la enfermedad donde cualquiera pudiera verla. Y cuando la enfermedad llegó a un estado límite, se cortó el cuello con un objeto afilado, quitándose la vida. Pero fue la enfermedad de la sangre lo que la había empujado a ello. Baltol lo sabía. Fue la enfermedad de la sangre lo que la había matado. La colonia había dado la vuelta al sol 13 veces desde el día en que había encontrado el cuerpo en descomposición de Linte en su cama, la tierna carne pegada a ella por un mar de sangre seca de color azul violáceo. Cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro. Luego se obligó a sí mismo a volver a mirar las rudimentarias jaulas de metal que habían construido alrededor de las camas y de unas cuantas instalaciones pequeñas de ocio en la larga habitación. Gran Caidon. Baltol volvió la cabeza y vio a Kerspa. Teléfono. El reparador biológico. Realmente un título rimbombante para un charlatán tan ineficaz y obsoleto como aquel. Kerspa llevaba el uniforme azul de un bioreparador, cuyo color simbolizaba la sangre de los Angelis. Debería estar descansando, dijo Kerspa. Su herida no ha cicatrizado aún. Me siento mejor moviéndome por ahí. ¿Es esto lo mejor que podemos hacer, Kerspa? Si pudiéramos darles habitaciones individuales. Estas cosas son como jaulas para animales. No teníamos mucho tiempo para nada mejor, ni espacio para ello. Gran Caidon pidió que se llevara a cabo deprisa y... Esto es todo lo que pudimos hacer, pero con el tiempo, tendremos instalaciones más adecuadas. Baltol rezongó para sí. Luego ordenó, empiecen a traer a los enfermos desde los calabozos a esta instalación. Mejorará algo su situación. Entró en el pasillo y Kerspa apresuró el paso para alcanzarlo. Kerspa, ¿está seguro de que esta enfermedad no es transmisible? ¿Que no se extiende por contagio, de uno a otro? Hemos llevado a cabo muchos experimentos. No conseguimos encontrar un antígeno. ¿Estamos seguros de esto, Gran Caidon? En ese caso, es genético, o veneno de algún tipo, o ambas cosas. ¿Ambas cosas? Hemos supuesto que la enfermedad de la sangre era una peculiaridad heredada, alguna mutación. ¿Cómo podría ser ambas cosas? No lo sé. La comprendemos muy poco. Algunos podrían padecer una sensibilidad genética a una toxina presente en el entorno, algún agente desconocido. Tenzasi lo ha conjeturado. Va, ese jovencito hace conjeturas sin conocimientos para respaldarlas. Es posible, pero posee unos conocimientos sorprendentes, y debería permitirle que le explicase su teoría. Al pensar en Tenth, Baltol se dio cuenta de que era hora de encontrarse con su joven segundo al mando en el nivel ecológico. Apresuró el paso. 4 vigilantes, bien provistos de armas adicionales desde que había empezado la guerra con los seguidores de Kinsa, fueron a su encuentro en cuanto él y Kerspa abandonaron el corredor y entraron en el paseo principal. Baltol se volvió hacia Kerspa. Regresa al trabajo. Podríamos acabar con esta guerra una vez que pongamos fin a la enfermedad. Pida todo lo que necesite. De aquello de lo que podamos disponer. Mi Caidon, muchos de los materiales que necesitamos están en la sección 5. El procesador de sustancias químicas está allí, y esa está bajo el control de Kinsa. Sí, los Angelis de Baltol controlaban la principal y las secciones que iban de la 6 a la 15. La 2, 3, 4 y 5 las había tomado Kinsa. Pero eso incluía la valiosa sala de las mentes de los dioses y depósitos de suministros y equipos de los que estaban muy necesitados. Haga lo que pueda con lo que tiene. Pronto recuperaremos la sección 5. Muy pronto. Se dio la vuelta y precedió a sus protectores hasta el ascensor que lo llevaría al nivel ecológico y a su reunión con Tenth. Estaba casi seguro de lo que éste le contaría.
nuevas averías en las tuberías del suministro agrícola. Y el equipo para mantener el suministro agrícola en buen estado se hallaba en las secciones que controlaba Kinsa. El deterioro, el fallo entrópico general del refugio, lo estaba acelerando esta guerra. ¿Guerra? No eran más que escaramuzas, y solo unas pocas. Era difícil entrar en la cámara estanca de cualquier sección que no permitiera el acceso de tu nave. Qué guerra tan lastimosa había sido hasta el momento. Pero habría que tomar parte en ella, y plenamente. O toda la colonia perecería. Sencillamente aguardaba hasta disponer de la mejor estrategia. Por el momento, a Baltol se le había ocurrido solo una posibilidad. Podía destruir las secciones que albergaban a los rebeldes desde el exterior. Tenía más naves, más potencia de fuego, más hombres que Kinsa. Pero aparte de la pérdida de equipos vitales, había gran cantidad de inocentes en aquellas secciones en los que pensar. Masacrarlos no era una solución real. ¿Lo era? El Iornis Sostenance, una nave de suministros de la flota de la Veneración Bienaventurada. Sistema Usano. 2552 EC. La era de la reclamación. El Iornis Sostenance emergió del Slipspace en un sistema desconocido para Zorresken, es decir, al menos en lo referente a su experiencia personal. Pero no tardaría en descubrir que, de hecho, había oído hablar de él. El destino original de la nave de suministros secuestrada había sido entregar una carga de alimentos y otras mercancías a la flota de la Veneración Bienaventurada. El capitán de la nave era Derzbulme, un élite ceñudo y malhumorado de piernas ligeramente arqueadas que parecía molesto con su propia decisión de desertar, si bien sabía que era irrevocable. A Dero lo había horrorizado y enfurecido la noticia sobre la masacre y ir al Hanai de los altos consejeros. Todos a bordo, salvo quizá el Uragok, estaban ahora privados de sus antiguos rangos y títulos. De hecho, Dero era Sbuz, no Sbulme, ahora que había abandonado el Covenant. Todos los que estaban a bordo del Iornis Sostenance iban a la deriva. Eran un puñado de Sangelis y un Sansiugum, en órbita alrededor de un gigante gaseoso, considerando cuál iba a ser su próximo paso. Zo contempló por la portilla el sol del sistema alzándose más allá del horizonte del planeta. Iban a la deriva tras abandonar todo aquello que habían conocido, todos los antiguos vínculos, pues el Covenant era todo lo que la mayoría de estos Sangelis había conocido jamás. Era cierto que uno o dos de los que iban a bordo habían llegado directamente desde Sangelios. Estos habían conocido el mundo del que procedían, tenían alcazares y clanes allí. Pero incluso aquellos élites procedentes de Sangelios habían quedado atrapados en los tentáculos implacables del Covenant. Algunos todavía se preguntaban cómo podrían convencer a todos los que aún seguían en suma caridad para que creyeran la traición cometida por los propios compatriotas de Zo. Ahora estaban todos juntos en esto. Bien, ¿profeta?, dijo Dero, acercándose con Tul. ¿Tiene alguna idea de a dónde vamos a ir ahora? ¿Por qué me lo pregunta? Refunfuñó Zo. El Sansiung contemplaba un tenue reflejo de su cara en la portilla transparente. La quemadura sufrida en la habitación de los conductos de energía le había dejado una marca, pero nada que fuera serio, y el dolor era ya apenas perceptible. ¿Me pregunta a dónde vamos porque soy un profeta? Carezco de autoridad sobre usted ahora. Ya no soy un profeta, solo soy Zorresken. ¿Y no puede aconsejarnos nada?, inquirió Tul. Usted estaba más cerca del corazón del Covenant que nosotros. Zo asestó malhumorados tirones a una de sus papadas. Solo puedo decir que puesto que tenemos una nave llena de suministros podemos sobrevivir durante un tiempo, pero dudo que élites como ustedes quieran simplemente huir mientras sus camaradas siguen combatiendo. Con verdad, dirigiéndose al arca y el icono yendo en dirección a Delta Halo, es muy posible que nos hallemos en un momento crítico. Si ellos inician el gran viaje, averiguaremos de primera mano si los anillos hacen o no lo que las profecías parecían haber anunciado. Aún así, me habría gustado hablar con el Inquisidor personalmente. Tenemos ya alguna información, dijo Tul. Antes de nuestra partida recibí una circular del comandante Zazbadum, que lucha al lado del Inquisidor. Detuvieron a Tartarus y a sus brutes y les dieron muerte, pero la batalla continúa alrededor de Delta Halo. Este es el tercer vector de caos, dijo Zo con un suspiro. ¿A qué se refiere?, preguntó Tul. A algo sobre lo que el legendario profeta de la convicción interior escribió al final de su vida. Decía que cada civilización libra una batalla perpetuamente perdida con el caos, que cada sociedad está siempre bajo asedio, incluso cuando parece estar en paz. Y decía que existen vectores, frentes de caos que se infiltran en un orden social aquí y allí. Llega uno, luego dos, y cuando hay tres a la vez, entonces esa sociedad se desintegra. Los primeros dos vectores de caos que aquejaron al Covenant fueron los humanos y el Flood. La guerra civil es ahora el tercer vector. El profeta de la convicción interior estaba en lo cierto respecto a su teoría. El Covenant no sobrevivirá. Escoria traidora, es lo que es el Covenant. Rugió Dero. No merecen sobrevivir. Aquellos que se han aliado con el sumo profeta de la verdad y los brutes merecen ser reducidos a polvo y olvidados. Zo se estremeció. Sabía que todavía había muchos Sansiums y Sangelis respetables en suma caridad, aunque su suerte le era desconocida. Pero no estaba en condiciones de discutir con el capitán de la nave que era en la actualidad su única salvación. Este sistema, dijo,
cambiando de tema, y agitó una mano para englobar el sol a lo lejos y el campo planetario. ¿Qué saben sobre él? Poquísimo, gruñó Dero. Lo escogí porque en las cartas de navegación aparece una franja escarlata. No se sabe gran cosa sobre él. Figura tan solo como el sistema usano en nuestros registros. Lleva el nombre de algún Sangheili olvidado. Fo sabía lo que significaba la franja escarlata. Prohibido. Me pregunto por qué estará prohibido su acceso. Algo embarazoso, sin duda, para los profetas, o él. Su voz se fue apagando a medida que comprendía. Capitán, ¿dijo usted que esto era el sistema usano? Sí, lo es. ¿Podía ser este, denominado así por USA? No sería tan extraño, entonces, que fuera un lugar prohibido, y era sensato por parte de Dero dirigirse a un sistema marcado así para esquivar al Covenant. Hacían bien en esconderse, por el momento, en un sistema prohibido. ¿Y qué más había escondido aquí? Sí, realmente esto es el destino, dijo Zo, con una mano sobre el cristal de la portilla, como si intentara tocar el propio sistema solar. Parte del abatimiento que lo había invadido desde su arresto empezaba a disiparse. Esta es una oportunidad excepcional. ¿Qué? Preguntó Tull. ¿Por qué? Porque si tengo razón, y todavía debemos confirmarlo, este es el sistema al que el antiguo Sangheili rebelde Usaxalius llevó a su gente. Dero tiene razón, este es un lugar olvidado por la mayoría. Pero como he dicho, he leído los escritos de Enkenscreaven. Tengo el relato que hizo de su venida aquí. Y del extraordinario acontecimiento que tuvo lugar, puede que justo en este sistema. ¿Qué sucedió? Inquirió Dero con irritación. Cuéntanoslo, por el anillo. Les contaré lo que sé, pero primero será mejor que sepan cuáles creo que deberían ser nuestras intenciones. Aguardamos y escuchamos, sí, pero más que eso, exploraremos. ¿Aquí? Inquirió Tull. No puede haber gran cosa de valor en este sistema, o ya lo habría explotado el Covenant. La palabra prohibido tiene un gran peso. El Covenant prefiere olvidar este sistema. Pero, de hecho, podría haber miles de reliquias Forerunners. Muchas habrían resultado destruidas en el siniestro que acabó con este mundo extraordinario que, si estoy en lo cierto, en una ocasión orbitó alrededor de ese sol que pueden ver, más allá del gigante gaseoso. Y podría haber algo más. Vestigios de los que residieron aquí en una ocasión. Sangheilis que hace mucho tiempo sentían un gran desprecio por los profetas y podrían proporcionar ayuda en estos tiempos de necesidad. Tull chasqueó 2 veces las mandíbulas para expresar duda. ¿No deberíamos regresar a Delta Halo y ayudar al Inquisidor? No todas las peleas pueden ganarse, replicó Zo, alejándose de la portilla. Eso es algo que Usaxelius aprendió, y es una lección dolorosa, se lo puedo asegurar. Gracias por escuchar, like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima, amigos.